Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron mantos sobre él. Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palmas sobre el camino para honrarles. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Todo el mundo lo sigue, reclamaban los fariseos. Jesús, dile que se callen. Jesús le respondió: si ellos dejaran de gritar, aún las piedras me alabarían. Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no le agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregaran. Luego Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Jesús dijo con tristeza: uno de ustedes me va a traicionar. Sorprendidos, todos preguntaron: ¿seré yo, Señor? Es cierto, dijo Jesús, uno de ustedes, de lo que está comiendo aquí, me traicionará, dijo Jesús. Muchos decían: yo no, Señor, incluso Judas. Y Jesús le dijo: tú sabes que sí, ve y hazlo rápido. Entonces Judas se fue. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: recuerden cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada para que sus pecados sean perdonados. Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después se fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche ustedes me abandonarán. Yo no, dijo Pedro. Jesús: yo jamás te dejaré, decían sus discípulos.
Jesús suspiró. Antes de que cante el gallo para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces, le dijo a Pedro. Pedro dijo, prefiero morir antes que decir eso. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús le pidió a sus discípulos que orasen por él, pero ellos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios. Por eso él oraba. Jesús oraba, muéstrame otro camino. Haré todo lo que me pides. De repente una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. La multitud enojada se acercaba, enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarle a quién deberían de arrestar. Yo soy a quien buscan, dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos. Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro lo siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedía. Alguien preguntó, ¿tú no estabas con Jesús? Pedro respondió asustado, no. Otras 2 personas le preguntaron lo mismo. Pedro dijo, están equivocados. Ni siquiera conozco a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando oyó cantar al gallo, él lloró amargamente. Los líderes religiosos le dijeron al gobernador que Jesús era peligroso y que él quería ser el rey. Entonces Pilato le preguntó a Jesús, ¿es cierto que eres el Mesías? Jesús le respondió, yo soy, pero no de este mundo. Jesús es inocente, dijo Pilato. No hay razón para matarlo. Lo voy a liberar. Pero la multitud gritaba, crucifíquenlo. Entonces Pilato ordenó a sus soldados que golpearan a Jesús. Le pusieron una corona de espina en la cabeza, una pesada cruz de madera en la espalda y lo llevaron hacia un cerro. Allí, sobre aquella colina, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. La levantaron y él quedó colgado en la cruz entre 2 criminales. Cerca del mediodía, el cielo se oscureció. Los amigos de Jesús lloraron. Los líderes religiosos se burlaban y decían, tú salvaste a otro, ¿y por qué no te puedes salvar a ti mismo? Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo, todo se ha cumplido. Él había acabado lo que vino a hacer por su gran amor. Uno de los seguidores de Jesús, un hombre llamado José, puso el cuerpo de Jesús en una tumba nueva y puso una enorme piedra para cerrar la tumba. Un largo y triste viernes había finalizado.
El domingo en la mañana, unas mujeres fueron a poner especies aromáticas en el cuerpo de Jesús. Ellos sabían que una gran piedra cubría la tumba y se preguntaban cómo iban a mover. Cuando llegaron, la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí, sino que había ángeles allí en la tumba. Jesús está vivo, dijeron los ángeles. Vayan y cuenten a todos los discípulos. Las mujeres les contaron a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba de Jesús para ver por sí mismos, y todo lo que encontraron fueron sus vendas funerarias, y volvieron muy confundidos a casa. Más tarde, los discípulos estaban reunidos en una habitación y hablaban acerca de lo que había pasado. En ese momento, Jesús se les apareció y ellos se asustaron mucho. Pensaron que era un fantasma. No se preocupen, dijo Jesús. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme. No pueden tocar a un fantasma. Los fantasmas tampoco comen y yo realmente tengo hambre. Entonces Jesús comió un poco de pescado y luego les enseñó: las escrituras son claras. El Mesías tenía que sufrir y morir y luego resucitar de la muerte. Ahora díganle al mundo lo que han visto, que todos sepan que sus pecados pueden ser perdonados si se vuelven a Dios. Eso es posible debido a lo que yo hice. Luego Jesús, antes de ascender al cielo junto a su Padre, les dijo a sus discípulos que predicaran el Evangelio y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, queridos estudiantes, muchísimas gracias. Espero que en esta Semana Santa podamos reflexionar, fortalecer nuestra fe en Jesús, nuestro Salvador.